y un riquísimo merengue italiano. ¡Empezamos! Bueno, pues para preparar nuestro almíbar lo que vamos a necesitar es 200 ml de agua, 200 gramos de azúcar, 10 ml de aroma de vainilla sin gluten o el aroma que más os guste. Yo prefiero el aroma de vainilla. También podéis incorporarle vuestro licor favorito, tipo brandy, ron, lo que queráis. Una copita también se le podría poner. Yo le voy a poner aroma de vainilla. Y lo primero que haremos será añadir el agua a un cazo a fuego medio alto. A continuación, los 200 gramos de azúcar. Removemos. Y ahora, los 10 ml de nuestro aroma de vainilla. Tendremos que dejarlo hervir 5 minutos. En caso de que vosotros le pongáis la copita de licor, serán 8 minutos. ¿De acuerdo? 5 minutitos a hervir. Ya, pues esto ya está. Lo hemos apartado. 5 minutos de hervor y lo pasamos a este botecito. Tan fácil como esto. Ya tenemos nuestro almíbar. Ahora vamos a hacer el merengue italiano. El merengue italiano se diferencia del merengue francés en que el merengue francés se le añade el azúcar en seco a las claras y en el merengue italiano se le añade hecho almíbar, a punto de bolita. Para ello vamos a necesitar 6 claras de huevo, 350 gramos de azúcar y 100 mililitros de agua. También sería conveniente tener un termómetro porque el almíbar debe de añadírsele a las claras a 120 grados. Este merengue es el que más aguanta, más que el francés y más que el suizo, que es una mezcla de los dos primeros, del francés y del italiano. ¿Por qué aguanta más? Muy fácil, porque le vamos a añadir el almíbar a 120 grados y esto lo que vamos a hacer es cocer prácticamente las claras. Entonces va a aguantar más, es mejor merengue que el francés, es más consistente y aguanta más. Lo primero que vamos a hacer es montar nuestras claras con una pizca de sal. Pues colocamos el agua en un cazo y esperamos a que hierva. Añadimos los 350 gramos de azúcar. Y ahora a remover hasta que se disuelva bien el azúcar y empiece a hervir nuevamente. Al principio las burbujas serán más grandes, luego serán más pequeñitas y es en ese momento cuando se dice que el almíbar está a punto de bolita. También nos ayudaremos del termómetro, 120 grados es lo ideal. Bien, pues ya vemos que está hirviendo. Las burbujas son agua muy grandes. Vamos a quitar un poco de fuego. Y cuando las burbujas se hagan pequeñitas, diremos que está a punto de bolita. Todavía está muy líquido. ¿Lo veis? Aún está muy líquido. Tiene que quedar a punto de bolita o a punto de corbata, que también se llama así. Pues esto está ya prácticamente 119, nada, estos son ya 120 grados, lo retiramos del fuego y lo agregamos directamente desde el cazo a nuestras claras. Poco a poco. Así, poco a poco, un hilito. Mirad qué brillo más rico nuestro merengue.
Y cuando los piquitos se quedan hacia arriba, es que está en su punto. Mirad qué brillo y piquitos hacia arriba. Ya lo tenemos. Bueno, pues ya hemos terminado con la preparación del almíbar. Mientras se hacía el bizcocho, hemos preparado la crema pastelera, que veíamos cómo se hacía en el primer vídeo, y nuestro merengue italiano listo, todo para decorar nuestra tarta, que va a quedar súper rica. Nos vemos en el próximo vídeo para decorar.